los siglos de los siglos. Lo voy a invitar que abra su Biblia en Juan, Evangelio según Juan, capítulo número 14. Niños hasta 10 años pueden pasar a culto infantil, gloria a Dios. Juan 14, versículo número 17. Juan 14, 17. Okay, bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Qué bueno que se dispuso a venir, amén, y a estar en comunión con el Señor, amén, aprender más de su palabra. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14, versículo número 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Conociendo al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias por este precioso día que tú nos das, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor Dios. Nos guíe, Señor Dios. Hable y use mi boca, Señor Santo Dios, como solo tú lo sabes hacer. Espíritu Santo, Señor Dios, háblanos, Padre de la gloria. Úsame para la gloria de tu nombre. Y así está alguien pasando por necesidades, por tribulaciones, Padre, por cosas, Señor Santo Dios, difíciles de entender y aún de comprender, seas tú hablando, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, amada iglesia? Gloria a Dios. Conociendo al Espíritu Santo. En este versículo que leímos dice, pero vosotros le conocéis, ¿verdad? Y ya vimos cualidades que tiene el Espíritu Santo. Ya vimos que Él consuela, ya vimos que Él enseña, amén. Y hoy vamos a estar hablando que el Espíritu Santo habla, amén, habla. Es la tercera parte, o como subtema le puede poner, el Espíritu Santo habla. Habló, habla y sigue hablando. Amén. El Espíritu Santo habla. Quiero hacer una aclaración, hermano, sobre cómo, porque vamos a ver cómo Dios habla o de qué maneras Dios habla. Pero quiero hacerle una aclaración que quiero que nos quede claro, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermano, sigue hablando hasta el día de hoy. Y yo lo creo porque lo sigue hablando. Él, como habla, siempre va a hablar sobre la persona de Jesús, sobre Dios, sobre Él mismo, pero siempre va a ser conforme al orden bíblico. No va a hablar como el Antiguo Testamento, que estaba hablando para sentar bases de lo que iba a venir. Acuérdese que la profecía ya fue cerrada en Apocalipsis. A Juan se cerró, ¡puc! Ya. Cualquier cosa que diga alguien, el Espíritu me habló y me dijo que tenemos que hacer esto, que no sea algo bíblico, hermanos, no es Dios. No es Dios. Todo tiene que ser centrado a la persona de Jesús y a su palabra, indiscutiblemente. No lo va a mandar a hacer loqueras, ¿verdad? No va a decir, el Espíritu me habló y me dijo que iba a matar a 20 personas, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento yo vi que alguien mató a 5,000 y voy a matar a 5,000. Eso no es el Espíritu Santo. Tenemos que entender eso, iglesia, porque ahorita si hay muchos abusos de que Dios me habló, el Espíritu me habló y mandan a decir unas barbaridades terribles que uno tiene que tener mucho cuidado. Así sea, hermano, dijo el apóstol Pablo, aún sea un ángel del cielo venga y hable otro evangelio, el cual no sea este, sea anatema, maldito. Pablo lo dejó claro. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos
se usaba mucho. Por eso le digo, uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Dos, el Espíritu Santo va a hablar con una forma bíblica. No solamente la revelación, sino en un orden bíblico. Amén. Tenga cuidado, porque yo he oído mucho a la iglesia repetir cosas que otros dicen. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo lo va a mover a uno a hablar, decir, hacer, rectificar uno, porque no solamente es que va a hablar para que uno vaya y hable o algo, no, también nos va a hablar para corregirnos, etcétera. Pero el Espíritu Santo siempre va a ser en un orden, ¿verdad? En un orden. Hay mucha gente que usa la palabra en sentido decir algo profético. Hay que tener cuidado con esas palabras, porque el profeta va a hablar por medio del Espíritu Santo, pero usted no va a ver a un texto bíblico donde diga Pablo, oh, yo les voy a decir algo profético, o digan algo profético, ¿verdad? Ahorita se usa mucho donde profetice, profetice, ¿para qué? Para que se cumpla. Eso no es bíblico. Por más que diga alguien que me diga, no, el Espíritu Santo me dijo, o lo soñé, pues hay que tener cuidado a quién estamos comiendo, porque así no se usa la profecía, menos en el Nuevo Testamento. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado, mucho. Yo tengo mucho cuidado. Hay gente que a veces voy y les he dicho, miren, tengan cuidado con esto, con esto. Y a mí me han dicho, Dios me ha dicho. Cuando me dicen, Dios me ha dicho, yo hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo. Porque si Él dice que oyó a Dios, bueno, hay que dejar que se estrelle solo con su Dios. Yo no me voy a meter más allá, simplemente el orden bíblico, para que me entienda, ¿verdad? Me dijo una vez una persona, yo todas las mañanas le profetizo a mis hijos antes de irse, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? Ven porque te voy a profetizar, te va a ir bien en la escuela, te va a ir, y los mandaba. Y decía, y me dijo, y un día que no lo hice, le fue bien mal a mi hija, que me tuvo que hablar de la high school y decirme, mami, profetízame. No, así no se maneja esto, iglesia. Créalo. Por cuestión de tiempo no me puedo meter más. Como otros abusos, no solamente en ese lado, hermano. Hay otros abusos también que uno tiene que tener mucho cuidado. Como no dice amén, tengo que seguir ahí, hermano José, porque nadie dice amén, ¿verdad? Como que les está cayendo el 20, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado uno, hermano. Es lo único que yo le digo. Yo soy de los que creo que Cristo sigue hablando, el Espíritu Santo sigue hablando el día de hoy. Yo sé. Y yo creo en la palabra de profecía, de ciencia, sabiduría, hermano, en el don de lenguas. Creo, hermanos, aún he sido criticado, ¿verdad? Porque yo soy de los que creo que Dios puede hablar audiblemente. Y hay gente que no cree, y teólogos me lo han peleado, hermano, pentecostales. No, Chavira, no, ten cuidado ahí. Digo, pues es que yo lo oí. Yo ya lo oí yo 2 veces audible, 2 lo he oído audiblemente. 2, yo lo he oído. Ahora, si que me diga alguien, pues no era Dios, bueno, es que sí era Dios. Sí era Dios. Y cuando yo oí esa voz las 2 veces, hermano, caí con un temor terrible, porque es una voz, hermano, donde usted no puede ni mantenerse de pie. Así se lo digo. Un temor. Y no creo que fue una conversación, hermano, fue un par de palabras simplemente. En una oí unge, y con ese unge, hermano, tuve. Solo con esa palabra, ¿verdad? La oyó mi esposa, yo la oí entre así, estábamos durmiendo, yo dije amén, y mi esposa dijo, ¿oíste? Yo nada más dije amén porque tenía que decir amén, ¿verdad? Porque era pero un trancazón, hermano, fuerte. Y otra vez que oí, ora por tu pastor, en un problema ahí en Betania con el pastor Benjamín Paredes. Vuelvo y le repito, ¿verdad? Ahora, uno que tiene que tener mucho cuidado. Ya dijo un amén, ya con ese me conformo, ¿verdad? Ya entiendo que usted entiende que hay que tener cuidado. Sí, hermano, ¿por qué? Porque si usted de repente, después de esta clase, empieza a tener sueños, visiones, gloria a Dios, pero todo va, mire, todo va en un orden en la escritura.
No repita lo que otros repiten. Cada uno mire, ¿sabe cómo me doy cuenta que la persona anda bateando por otros lados? Porque lo que oyen repiten y no han acostumbrado a estar de rodillas y afinar el oído a la voz del Espíritu. Yo los oigo como hablan los demás y es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Dos, cuando usted oiga o Dios le hable, ¿verdad? Tiene que usted juzgar si es de Dios o no es de Dios. Aunque alguien más le hable de parte de Dios, siempre fíltrelo. Amén. Fíltrelo. Aún la escritura que le predico, aún la palabra que le doy, porque vamos a ver cómo Dios habla. Todo tiene que ser filtrado con la palabra de Dios. Amén. Ahora, si usted se enoja porque Dios le habla y sabe que Dios le está hablando, hermano, ya es una loquera de nosotros. ¿Aló? Porque me dice, no, no es cierto. A mí me ha tocado gente que me dice, no, no es cierto. Y hay veces que yo batallo porque le digo al Señor, Señor, yo sé, porque me estás hablando, que la persona anda mal. Y a veces las he confrontado porque yo tengo que orar, yo me voy a orar y a veces Dios nada más me lo permite, hermano, yo no sé por qué, para orar o yo no sé, pero yo he ido a confrontar a personas y una vez me dijo una persona, comiste muchos tacos, Chavira, dijo, vete para allá, ¿verdad? O sea, no es cierto. Ok, no, le digo, está bien, brother, pero el tiempo va a dar la razón. Al cabo de como casi 3 años y medio me lo volví a topar y me pidió perdón, me dijo, era cierto. Y me fue de la patada, dijo. Perdóname, diera Dios hablándote. Y dijo, ¿te turbaste? Le dije, no. ¿Cómo? Le dije, no. Porque yo sabía que era Dios. Pero ¿cómo le hago yo? Yo no puedo con tu palabra, es tu palabra con la mía. Pero ahí hay un Dios. Esa frase me encanta. Ahí hay un Dios que todo lo ve, hermano. Amén. O sea, no mezcle su enojo, porque la verdad a nadie nos gusta que nos reprendan. ¿A quién le gusta que le reprendan? A nadie. Entonces, no confundamos, hermano, una reprensión del Espíritu con nuestro enojo. Y nos tachemos, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no sentí bonito. Es que, hermano, le digo, a veces se va a sentir bonito. Dice la Biblia que a veces la palabra es dulce como la miel y a veces es que amargo como el aje. A veces usted va a sentir, ay, gloria a Dios, y más cuando yo estoy contigo, sierva mía, ¿verdad? Porque te está yendo de la patada, pero aquí estoy. Y usted siente bien bonito, ¿verdad? Pero de repente le dejan caer. Andas así porque andas de chismosa. Ay, no, eso no es de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿ok? Todo va filtrado. Amén. Hermano, dígame, por favor. Amén. El Espíritu Santo habla. Hechos 8:29, hermano. Vaya rápidamente conmigo. Hechos 8:29. Hechos 8:29. Dice, y el Espíritu dijo, 8:29. ¿Sí, verdad? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. ¿Y qué? Hechos 8:29. Si se fija, ¿quién habló allí? El Espíritu. Y le dijo ¿a quién? A Felipe. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla. Porque el Espíritu es Dios. Amén. El Espíritu es Dios. Y como Dios, Él habla. Dice Hechos 13:1. Hoy vamos a andar mucho por Hechos, hermano, porque Hechos
Hechos es el hecho de los del Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 13:1 dice en adelante: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si se fija, el Espíritu Santo fue muy fundamental en la iglesia primitiva porque habló y sigue hablando. Allí había, hermano, varias personas, pero el Espíritu Santo solamente escogió a Dios: apartarme a Saulo y a Bernabé. Aunque uno era influyente, hermano, porque estaba ahí junto con Herodes el tetrarca, hermano, era influyente. Dios va a hablar, hermano, y va a escoger a que Él quiera. Amén. Él va a hablar, hermano, y sigue hablando, aleluya. ¿Cuántos han hablado con Él el día de hoy? Amén. Sigue hablando y nos sigue hablando y vamos a donde vamos, hermano, y el Espíritu nos habla y nos seguirá hablando. ¿Cómo habla el Espíritu Santo, hermano? Mire, nos habla de muchas maneras. Amén. Nos habla, hermano, de muchas maneras, pero yo solamente agarré unas 4, hermano, que veo más claras. Amén. Por ahí anda una quinta también que pues la podemos hablar también. Pero ¿cómo habla el Espíritu Santo o cómo nos habla el Espíritu Santo, verdad? De lo que yo he experimentado y he oído también. Y bíblicamente las he visto, ¿verdad? La primera, dice Romanos 9:1. ¿Lo tenemos? Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia, ¿qué? Da testimonio en el Espíritu Santo. Y luego sigue hablando. Pero ahí el apóstol Pablo lo que está ligando, hermano, es que el Espíritu Santo nos va a hablar a la conciencia. A la conciencia. Ahí es donde hay 3 vocecitas, hermano, en la conciencia, que se parecen mucho. Pero yo soy de los que sigo creyendo, porque la Escritura dice que mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y me conocen. Que hay que saber distinguir esas 3 vocecitas. ¿Cuáles son? Las de su conciencia, la de Dios y la del diablo, que también habla allí. Y se parecen, hermano. Se parecen. De repente usted, ¿será de Dios o no será de Dios, verdad? Y esta otra vocecita, sí, sí es, y otra, no, no es. Invita a comer al hermano Chavira, ¿verdad? No, 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 eso es el diablo, ese es el diablo. No, eso es Dios. Y ya lo discerní desde aquí. Mire, hermanos, esas 3 vocecitas se parecen mucho. Al principio yo batallaba. Incluso hay hermanos que están teniendo unas visitaciones con Dios tremendo. Y había un hermano aquí en la iglesia que me decía: hay una voz, hay una voz. La voz me dijo, la voz. Le dije, time out. No le digas voz, ni una voz. Se llama el Espíritu Santo de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Es el Espíritu Santo de Dios. Porque empieza uno a desarrollar y empieza una vocecita a hablarnos, hermano, que uno por muchos años pensó que era Dios. Hay veces que es la conciencia, y el Espíritu Santo nos va a hablar mucho ahí. Allí. Unos hablan, dice, me habló en el Espíritu. Es la conciencia. En mi espíritu, pues en lo dentro de uno, hermano.
Y Dios va a hablar allí. Se parecen, sí, pero uno las va a tener que distinguir. ¿Cómo las va a distinguir, hermano? Por lo que le dije. Por la palabra. ¿Verdad? Créalo que el diablo no le va a hablar para que vaya y cumpla la palabra. Jamás. Al contrario, va a una vocecita a decir: no, no seas exagerado. No seas exagerado. A veces Dios le va a hablar, hermano, un ayuno de 3 días, ¿verdad? Y de repente, no seas exagerado. Y de repente, hermano, otra voz ya audible, ¿verdad? Tal vez su pareja, su hijo: no, ten cuidado, te puedes morir. No se muere uno cuando es Dios hablándonos. ¿Aló? Tiene uno que tener mucho cuidado. La otra vez me dijo una persona: Dios me habló un ayuno de 40 días. Le dije: pues yo espero que Dios te haya hablado. El que te habló te sustenta, ¿verdad? A los 10 días se lo llevan al hospital. Entonces yo le dije después: ¿qué pasó? Oh, es que Dios quería que pasara. No, 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 no metas a Dios donde no, Dios no te habló, ¿verdad? No, es que me emocioné leyendo un libro. Le dije: ahí está el problema. Pero para un ayuno de 2, 3 días, de una semana, no se muere, hermano. No se muere, no se muere. Se lo digo porque no se muere. Pero ya si se va a agarrar algo largo, aún hay que tener ahí mucho discernimiento. Amén, mucho discernimiento. Y Dios, si lo llama, hermano, yo he conocido gente que han estado 20, 30 días, hermano, y es Dios y salen hermosos, hermano. Porque es Dios. Porque Dios nos va a llamar, iglesia. Dios nos va a seguir hablando en el Espíritu. Pero es necesario que la iglesia empiece a desarrollar eso. ¿Y cómo lo va a desarrollar, hermano? ¿Viendo documentales? No. Es en oración, en búsqueda, en decirle: Señor, háblame, háblame. Y Dios le va a hablar. De repente le va a decir: perdona. No, 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 no. Perdona. Suelta lo que traes. No eres feliz. Estás amargado, amargada. No tienes una vida, porque y Dios hablando, 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 y a veces la gente se cierra, se cierra, se cierra, se cierra. No, 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 no. Eso no es de Dios. Pero es Dios hablando y transformando a la persona. Esa vocecita que está ahí es el Espíritu Santo. Porque cuando venimos, hermano, a los pies de Cristo Jesús, aleluya, Él dijo, ¿verdad? Que nos llenó con su Espíritu, nos dio a su Espíritu y nos va a llenar con su Espíritu Santo. Pero qué tremendo, iglesia, es que ya el Dios que andaba allá afuera y venía de vez en cuando o mandaba un profeta, aleluya, ya está dentro de nosotros. Y ese Espíritu nos va a hablar en lo interior. Y nos va a llevar a toda justicia, a toda verdad. Es lo que dice el Espíritu Santo. Nos va a llevar a la justicia, a la verdad. Por eso cuando Dios nos hable, lo vamos a tener que hacer y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted no le hace caso a la voz del Espíritu, iglesia, lo va a empezar a apagar, a contristar. Y ahí ya es meternos en un problema con la voz del Señor. Pero Dios habla y se va a seguir hablando. Nos va a hablar en la conciencia. También nos habla por la predicación de la palabra. Por eso es necesario, hermano, que el ministro, el que se pare aquí a dar una clase, sea una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos. Usted no se da una idea de lo que un predicador, hermano, se nos cruza por la cabeza de hablar, de decir, de hacer, hermano. Hay veces que yo, hermano, una vez me dijo una persona: escríbelo, escríbelo, porque le dije: mira, pensé en esto y escríbelo, escríbelo. Y cuando lo iba a escribir, el Espíritu me dijo: no escribas nada, eres tú queriendo adornar algo. No le agregues ni le quites, habla lo que te doy así como sea ya. Porque a veces uno oye a unos predicadores, hermano, unos mensajonones que uno no, yo me voy a preparar para predicar como él, hermano. No, no es así. El Espíritu Santo nos va a formar a cada uno. A cada uno. ¿Por qué? Porque Él es así. Y nos va a usar para predicar la palabra. Por eso cuando tenga oportunidad, predique la palabra. Aló, predique la palabra.
No ande hablando de novelas. Ya ni se ven las novelas, hermano. No ande hablando de otras cosas. Aprovecha a predicar la palabra. Yo sé que no va a llegar de recho ahí, San Juan 3:16, así. No, hermano. Llegue, hermano, tenga una plática, pero hermano, va a terminar predicando la palabra. Aleluya. Ahora que fuimos a México, pregúntele a mi hija. No había una plática donde no termináramos hablando de la palabra de Dios. Porque tenemos que aprovechar el tiempo. Y déjeme decirle, así es como Dios le va a hablar a la persona y nos va a hablar a nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, porque predicándote tú te salvarás tú y muchos. Aló. Pero tiene que ser con la unción del Espíritu Santo, con la presencia del Señor, con la vida del Espíritu. Aleluya. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Tenemos que predicarla y el Espíritu Santo nos va a hablar por medio de la palabra, hermano. Mire, aquí hay algo muy bello. Vayamos a Hechos 26 rápidamente. Hechos 26. ¿Lo tenemos? Hechos 26, versículo número 1. ¿Lo tenemos? Dice Hechos 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo, no es la Agripa, hermano, que ya nos trae, es Agripa. Dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y luego del versículo número 4 al versículo número 8, Pablo habla de su vida anterior. Del versículo número 9 al versículo número 11, Pablo habla de cómo él era un perseguidor de la iglesia. Del versículo número 12 al versículo número 18, Pablo relata su conversión, cómo se convirtió al evangelio. Del versículo número 19 al versículo número 23, Pablo obedece la visión que Dios le dio. Y mire lo que pasa en el versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad, aleluya, y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignorando nada de esto, pues no he hecho esto en algún rincón. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Se fija? Que el apóstol Pablo, hermano, en su defensa terminó predicándoles. Que hasta Agripa, ¿verdad? Dice: por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Dijo: por poco, por mucho, aleluya, hubiese sido que no solamente tú, sino todos. ¿Por qué?
Porque el que tiene la vida, hermano, va a empezar a hablar, y cuando habla el Espíritu Santo lo va a usar. Aleluya. Por eso hay que predicar a Cristo. Aleluya. Hay que seguir predicando su palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita oír la palabra que usted y yo tenemos. La necesitan oír. Y Dios va a seguir hablando por medio de la predicación de su palabra. Llenemos nuestra vida de predicación. Llevemos este mensaje, iglesia. Llevemos. Un día al acostarme orando, de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo, porque le dije como buen cristiano, ¿verdad? Gracias, Señor, por este día, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Y casi me persino después de ahí, hermano. Ya cuando me iba a dormir, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿tienes paz? Sí. ¿Estás contento por tu día? Claro. Y de repente, hermano, se me vino un pensamiento que fue de Dios. ¿Y qué si no le hablé a una persona que Dios me la puso enfrente para yo poderle hablar? Y esa persona tuvo un accidente y se murió y se fue al infierno. Y me entró un temor. Me entró un temor. Cuando fui a orar, porque hasta se me fue el sueño, hermano. Porque se me vino así rápido. ¿Y qué, tú ya estás aquí bien así? Pero rehusaste de hablarle a alguien de Cristo que necesitaba oírte, y por no hablarle se fue, se murió en un accidente, se mató, se fue al infierno. ¿Usted cree que Dios no me va a demandar esa alma? No por ignorancia, no, hermano. Es que a veces Dios nos habla, a veces uno le da hasta vergüenza. Háblale. Tiene cara como de limón la señora. Háblale. Aprovechar. Y vuelvo y le repito, hermano, iglesia, no es que usted llegue y así dice el Señor, ¿verdad? Tenga cuidado porque pues va a decir, ¿cuál Señor? No, simplemente, ¿cómo está? Buenas tardes. Y entre la plática, hermano, no me acuerdo quién de mis hijos dijo, papi, dijo, tú hubieras sido buen psicólogo. ¿Por qué? Le dijo, porque nada más te sientas con alguien y te abren el corazón y te dicen toda su vida. Dije, no, también ve con tu mamá y fíjate, y con mi esposa más. Está ahí en la clínica cuando estaba con los niños chiquitillos y empezaba a hablar con una señora y terminan hablándole, hermanos, de toda su vida. Empezaban y mi esposa se quedaba y ya pues a ministrarlas, aleluya, y decir, claro, te fue así, pero gloria a Dios, porque hay un Cristo de poder, un Cristo que todavía tiene la solución. Tenemos que hablar, porque Cristo sigue hablando, el Espíritu Santo sigue hablando por medio de la predicación de la palabra. También nos va a hablar por medio de la palabra. Por medio de la palabra. ¿A cuántos Dios le habló esta mañana por la palabra? Dios nos va a hablar diario por la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante, iglesia, leer la palabra y que la palabra nos hable, que la palabra nos forme. Queremos el manual de vida, aquí está la palabra de Dios, aquí está la instrucción, aquí está todo. Un día me dijo una persona, pastor, es que Dios no me habla. Le dije, muchacho, ahí hay 66 libros. ¿Qué más quieres?
No, es que yo he oído que usted habla que le habló en el espíritu. Empieza con lo que está aquí y te va a empezar a hablar y vas a empezar. Aún, hermano, aquí uno discierne la voz del Señor leyendo la palabra. Uno empieza a discernir, ay, porque Dios te va a empezar a hablar. Yo me acuerdo que recién convertido, hermano, me funcionaba, ya después no me funcionó. Yo agarraba la Biblia y decía, Señor, háblame, háblame. Ay, me hablaba. Uy, no, bien bonito, ¿verdad? Y a veces de que, a ver, donde caiga la mano, el dedo, y no. Y me encantaba hacerlo, hermano, hasta que un día hablé y le puse el dedo y generación de víboras, dije, Padre de la gloria, ¿verdad? Ya no lo volví a hacer así. Porque no, esto lo queremos agarrar de repente hasta como amuleto. No es así. No es así. La Biblia la tenemos que agarrar, iglesia, y leerla, meditarla. ¿Y por qué? Porque aquí nos va a empezar a hablar el Espíritu Santo. Le va a decir a usted, hágalo aquí, hágalo acá, muévase por aquí, muévase por allá. Mira, arregla esto, pon lo otro, etcétera. La palabra es viva y es eficaz, o sea, no falla. No falla. Necesitamos un consejo, metámonos a la palabra de Dios. Necesitamos consuelo, aquí hay en la palabra de Dios. Necesitamos sanidad, aquí hay en la palabra de Dios. Necesitamos finanzas, aquí hay en la palabra de Dios. Pero es lo que menos abrimos. Antes se usaba, hermano, ya no, ¿verdad? Aleluya. Pero yo llegué a ver todavía Biblias ahí en los carros, que la gente se la llevaba. Que a veces se le olvidaba 2, 3 veces y ya cuando se bajaban y estaban las pastas así es porque el calor ya se las había comido. Pero la palabra la tenemos que llevar a todo lugar. En mis inicios, hermano, matábamos por comprar Biblias pequeñitas para traerlas en los bolsillos. Ya no, ¿por qué? Porque la traemos hasta en el celular. A un botón, es más, ni la tiene que leer, se la leen, hermano. Me acuerdo que en aquellas veces cuando salió la palabra, el DVD, no era un VHS, hermano, donde salían ahí, te cambiaban así la hoja, ¿verdad? Y te leían el versículo y uno estaba ahí en el VHS. Después andaba un hermano vendiendo los piratas y pues ahí se los compramos, hermano, ¿verdad? Y porque lo que queríamos era ir a la palabra. Por eso, iglesia, cuidado con sus desánimos. Está todo desanimado. No anda desanimado, anda anémico de la palabra. Aló. No, hombre, pues como que ¿qué está pasando? Y ya está ahí, ¿verdad? Estamos anémicos. Estamos anémicos. Si así nos enojáramos como cuando traemos hambre, iglesia, que hay gente que hasta se transforma, ¡ah! Porque es que tiene hambre. Si así anduviéramos, hermano, con esa hambre, como dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas de día. Oye, hermano, era una persona que anhelaba estar en la presencia de Dios. Anhelaba, hermano. Nosotros, ¿cuándo fue la última vez que anhelamos estar en su palabra? Leerla, meditarla, hermano. Desconectarnos del celular, desconectarnos de todo, hermano. Apagar el wifi, qué sé yo, hermano. Y meditar en su palabra. Dios sigue hablando claro con su palabra. ¿Quiere que Dios le hable? Leamos la palabra. Leamos la palabra. Y se lo aseguro, iglesia. Se lo aseguro. ¿Cuántas veces no he estado leyendo, hermano? Y de repente Dios me habla. Me acuerdo que en mis inicios empecé a leer. Pues primero leí Juan, ¿verdad? Porque te recomienda leer el Evangelio de Juan. Y leí todo el Evangelio de Juan.
Y digo, bueno, ya acabé el Evangelio de Juan, ahora ¿cómo le voy a hacer? Pues 2 del Nuevo y 2 del Antiguo, ¿verdad? Y empecé con los del Nuevo, hermano, y con los del Antiguo. Y la creación, hombre, yo estaba bien picado. Pero de repente llegué con Abraham. Y empecé a ver cómo salió de su tierra y su parentela. Y yo enamorado de la palabra. Y de repente, iglesia, veo que le cambian el nombre de Abraham a Abraham. Y dije, y que Abraham es padre enaltecido. Y Abraham, padre de multitudes. Y de repente Dios me habló, hermano. Dije, qué bonito. Y me acuerdo que fue tanto lo que dije que me tiré de rodillas y dije, Señor, que mi próximo hijo sea un hombre y le voy a poner Abraham. Y no quiero que sea padre de multitudes, quiero que lo uses para las multitudes. Esa fue mi oración. A los meses, el Espíritu Santo me habló. Dile a tu esposa que anote fecha. Quedó embarazada. Y fui y le dije, amor, quedaste embarazada. No te estás cuidando de que no se quede. No es mi culpa, ¿verdad? Y es niño. Y se va a llamar Abraham. Es que yo creía que Daniela creciera más. No es mi culpa. No es mi culpa. Fue tu culpa. Y pasó un mes. Y pasó 2 meses. Y pasó 3 meses. Y le dije, ¿y la comadre no ha llegado? Dijo, no ha llegado. Le dije, estás embarazada. Y como por el 5º, 6º mes, hermano, ya cuando estaba creciendo la barriguita, le dije, ¿qué hubo? ¿Y sabe qué me dijo ella? No ir con el doctor. Ella fue hasta como el 7º, 8º mes, fue al doctor en la iglesia. No me la regañaron, le puse una, yo le dije, ve tú sola. Ya sabía lo que iba. Y le puse una regañada. ¿Qué le pasa? Usted tiene que estar de... Yo ya sabía que estoy embarazada y que va a ser niño. Aquí está la fecha, nace para tal fecha. Y el doctor se le quedó mirando y dijo, ¿a poco? ¿Sí? Y empezó con el sonograma. ¿Quiere saber qué es? Ya le dije que es niño. Dijo, sí es niño. ¿Quién le dijo? Y ya le platicó y ya dijo la persona, oh, qué bendición. Yo también soy cristiano y sé que Dios habla. Y ahí está la Abraham, mire, hermanos. Me lo han peleado la changuita. Yo dije, no, hijo, tú no eres padre de muchos chiquillos, no, multitudes para Cristo. ¿Por cómo todo salió de ahí? Queda, hermano, de estar leyendo la palabra. Está leyendo la palabra. Ya cuando llegué ahí por con Salomón, hermano, que tenía muchas mujeres, dije, esto no es de Dios. Porque muchos se agarran, hermano, y Salomón, y que Timoteo el vino. Hermano, Dios nos va a hablar. Amén. Y nos va a seguir hablando. También, hermano, Dios nos habla por medio de sueños. Por medio de sueños. La Biblia está llena de ejemplos, iglesia. De cómo Dios de repente, aún hasta en el dormir, iglesia, cuando usted está conectado al Espíritu, aún en el dormir, Dios lo va a ministrar y aún le va a dar sueño. Y qué bellos son los sueños del Señor. Qué bonito es despertarte y saber que Dios te habló y te ministró aún dormido. Y sé que hay gente que me está oyendo en las redes sociales y aún de los que están aquí, pues de qué está hablando el pastor, de muchas cosas que se está perdiendo, de cómo Dios nos habla. Y en esos sueños, qué bonito es cuando Dios se revela, cuando Dios aún te da instrucciones, cuando te levantas con una preocupación y Dios por el medio del Espíritu Santo en sueños te habla. Ay, qué bonito. Uno se levanta renovado, uno se levanta ya como si ya tuviera ya todo, hermano. Pero eso cómo se hace, teniendo comunión con el que habla, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo Él nos va a hablar si usted no quiere hablar con Él?
¿cómo Él va a hablar si usted no quiere o no nos interesa hablar con Él? El Espíritu Santo sigue hablando por medio de esos sueños. ¿Cuántas veces, hermano, mi esposa se ha levantado? A mí el Señor me ha hablado como por unas 3 o 4 sueños. Yo no soy mucho de sueños, iglesia. De repente mi esposa se levanta y, hermano, yo he tenido unos problemas que a veces de trabajo, que por veces por cuestiones de no preocuparla a mi esposa, iglesia. Yo a veces no le he hablado ni nada, pero me he dormido diciéndole: Señor, háblame, ayúdame. Cuando tengo problemas financieros, cuando tengo problemas, hermano, y de repente se levanta mi esposa: fíjate que soñé, y empieza a hacerme el sueño, hermano, y yo por dentro: ay, Padre, gracias. Y a veces me ha dicho ella: ni sé ni para quién es, y yo: a mí. Qué bonito. A mí hay gente que me habla y me dice: pastor, yo no sé si comí chicharrones o frijoles en la noche, pero soñé esto, tas, y me cuelgan, ¡pau! Me dejan colgado allá arriba. Porque no fueron chicharrones ni frijoles, fue el Espíritu Santo que habló. Que también me han dado unos sueños que de repente llegó un loco y me dijo: te soñé, Chavira, y había 2 cucharas y una cuchara no la agarraste, esa cuchara para comer bendición y todo. Y oh, sí, ok. Y me dijo el Señor que acabas de dejar ir una cuchara. Ok, pero ¿cuál cuchara? Le dije yo. Pues yo no sé, me dijo, yo no sé, era una cuchara y la dejaste ir. Y de repente vi una hermanita fulana de tal y ya empezó, dije: ya sé por dónde vas. Porque dijo: ayúdame a orar, tú la conoces, échame la mano con ella. Dije: sure, no, yo no soy Cupido, le dije. Eso es del diablo, de andar ahí de que la hermanita y el hermanito y que te soñé, que tenga cuidado. Tenga cuidado. Si a mí me han dicho, me dijo una vez una persona: ¿y usted qué cree, pastor? ¿Es de Dios o no es de Dios? Le dije: yo no me voy a casar con ella. Ora a Dios. Y mira, lo único que te puedo decir es de que así como trata a sus papás, te va a tratar. Y si la ves fachosita y ahí que no se arregle y todo, cáele de repente a la casa. De repente: hola, mi amor. Ay, no tuve tiempo. Nunca va a tener tiempo. Como vuela a la casa, así va a oler. Son cositas básicas, iglesia, que todos lo debemos saber. Pero yo ponerme, hermano, y decirle a alguien: es de Dios, mire, hermano, yo lo soñé que usted, y hermano, tenga cuidado. Me estaba platicando mi primo, ahí estábamos comiendo, el pastor de allá, el pastor Adán Méndez Jaramillo, mi primo. Dios lo usa mucho en la alabanza, hermano, canta precioso y toca todos los instrumentos. Y ya le dije: arréglate la bici y ahí lléganos allá. Y hermano, dice que pues dijo: un día fui a un evento, porque lo invitan mucho a eventos grandes, y fui a un evento, hermano, donde estaba un de esos predicadores que fuego, ¿verdad? Y te sacan y te dicen por nombre y apellido y bla, 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 bla. Fíjese, hermano, dijo: pues me invitaron, yo ahí estaba, ¿verdad? Pero no me llevé a mi esposa porque tenía uno de mis hijos malo. Y de repente volteó y dijo: siervo del piano, ¿verdad? Así dice el Señor: te tengo ya tu mujer y ya viene pronto. Y dice que el que lo había llevado le hacía: aunque el diablo diga que no. Y dijo el primo: ¿y qué, primo? ¿Sentiste el fuego? Dijo: no, yo empecé a dudar. ¿Será que la con la que estoy casado era o no era? Y ahí nos reímos todos. Y ahí estaba la esposa, ¿verdad? Y la esposa le dio un codazo. Dijo: dale. Dijo: no, dijo. Pues ya después le dije: brother, estoy casado. Ay, no, entonces a lo mejor no era para ti, era para el baixista. Hay que tener un cuidado, iglesia. O le digo. Y le dije: ¿y cómo le hizo para ministrar ese loco? Dijo: pues batalló. Dios nos va a hablar. Y qué bonito que esos sueños, iglesia, vengan de parte de Él.
también Dios nos va a hablar por hombres y mujeres de Dios. Porque aunque yo le estoy hablando todo esto, también yo sé que hay hombres y mujeres de Dios que oyeron la voz de Dios y te van a hablar lo que es de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque a mí me han hablado. Y Dios sigue hablando y sigue usando mujeres y hombres de Dios. Pásale ahora. Dios, iglesia, está repleto la Biblia de cómo Dios usó a mucha gente para llevar palabra, para dirigir. Usted lo ve mucho en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también. El Espíritu Santo usa hombres y mujeres de Dios. Usa la naturaleza. Usa muchas cosas de Dios para hablarnos. Pero son las que yo veo más claras y las más comunes de cómo Dios nos habla. Lo importante, iglesia, no es cómo Dios nos hable. Lo importante es que nos hable y que nosotros hagamos caso. Porque para eso Dios nos dejó al Espíritu Santo. Para que Dios nos hablase. El hermano José Ángel Álvarez, siervo de Dios tremendo, contó un día un testimonio que me sorprendió. Dice que lo invitaron a una campaña a México, creo que en los 70s, 80s. Cuando fue, lo anunciaron, ¿verdad? Y era una campaña al aire libre, en unas canchas, unos campos, algo así. Y que el primer día fue de gran bendición, cayó la gloria de Dios, fue algo bien bonito, hubo muchos salvos, sanidades, prodigios. Y que de repente llegó una persona y le dijo: soy del gobierno, muéstreme su permiso para predicar el evangelio. Dijo: necesito permiso. Sí, porque usted dijo que era puertorriqueño y no pronuncia la R, dijo. Y en México, si usted no es mexicano, no puede predicar ningún credo, culto, y ya le sacó la ley, a menos de que tenga un permiso. Si usted mañana predica, lo vamos a arrestar. ¿Me queda claro? No estamos jugando. Yo sé que ustedes creen mucho en milagros y de eso, y que aún le dijo: oye, Dios me habló, dijo, y me convertí al evangelio. Pero tenemos que cumplir la ley. Dice que se fue. Y que él se fue al hotel, les platicó al pastor y el pastor dijo: pues como tú quieras. Dijo: no, es que Dios me habló, pero déjame orar. Y se fue a orar al hotel. Y dijo: Señor, tú me dijiste que viniera a predicar. Y yo sé que tú me dijiste que viniera a predicar. Pero ahora me estás diciendo, bueno, el primer día, pero ahora me están diciendo que yo no puedo predicar. Yo agarro mis maletas y me regreso para Estados Unidos mañana en la mañana. Dice: Dios no me habló en toda la noche. Dijo: estuve orando toda la noche. Al día siguiente en la mañana, dijo: me levanto a orar y en la mañana me dice el Señor: prepárate porque hoy predicas. Y él dijo: bueno, hoy dijo que voy a predicar. Hoy voy a predicar. Y dijo el hermano, nos lo dijo ahí en Betania, dijo: yo pensé que pues Dios me iba a salvar de todo. No, yo prediqué y cuando empecé a predicar vi al hombre con unas policías así. Y nada más se me quedaron mirando. Me dejaron predicar, era campaña de 3 días.
Dice, lo que prediqué, hice el llamado. Pasaron un par de policías de los que me estaban esperando, aceptaron a Cristo, todo, hermano. Y ya para bajarse, José Ángel Álvarez queda arrestado. Le pusieron las esposas y se lo llevaron a la cárcel. Y le dijo el pastor, ahorita voy con el abogado para sacarte. Y volteó y le dijo, olvídese, no va a salir esta noche, porque no hay juez. El juez llega hasta el lunes. Hoy es sábado. Se la va a pasar 2 días ahí en la cárcel. Mejor llévele comida y una cobija. Y se lo llevaron a la cárcel. Dice que iba enojado el hermano Ángel. Si tú me hablaste que predicara, dijo el hermano, yo pensé que Dios iba a bajar fuego, los iba a consumir, o me iba a liberar, o me iba a hacer invisible, como muchos milagros que hemos oído. Pero no, iglesia, se lo llevaron a la cárcel. Dijo, cuando me meten a la cárcel, dijo, pues me metieron, dijo, era sábado en la noche, se empezó a llenar la celda de puro borrachito, porque lo que más agarran en nuestros países los viernes, hay domingos, borrachitos en la cárcel. Y dice el hermano que estaba allí, hermanos, allí. Y dice que él dijo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy con estos borrachitos? Y les hablaba y le decían, ¿y usted quién es? Tiene cara de padrecito, porque el hermano ya como está así delgadito. Y decía, no, pero soy predicador. ¿De qué? Protestante, mejor cállese porque lo voy a golpear, mi virgencita. Y dice, ahí me tenían amenazado, hermano. En la calle ella dijo, uno es muy poco, uno habla del Señor, pero cuando estás encerrado entre puro católico y borrachos, pues yo ahí seriecito. Dijo, se empezaron a ir los borrachitos. Empezaron a pagar las fianzas. Él le dijo a la persona, y mi fianza, dijo, no, es que como usted faltó en una falta diferente, usted no sale bajo fianza, usted tiene que esperar al juez. Pero mejor un borrachito está saliendo, yo no hice nada. Sí lo hizo, yo le dije que no volviera a predicar y usted predicó. Dijo, es más, hasta Migración México lo puede venir a agarrar y se lo puede deportar. Dijo, pero usted tiene que esperar. Total, hermano, dice, de repente, dijo, nos empezamos a quedar solos hasta que estaba ahí un borrachito ahí en la esquina. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, te traje por este borrachito, predícale el evangelio. Y él se agarró, oyes, y que más y decía, Señor, está desmayado, no está en sus 5 sentidos. Y el Espíritu Santo le volvió a hablar y dijo, predícale, porque instrumento útil me es. Dijo, le di el plan de salvación, le dije, dijo, toda la noche lo tuve evangelizando, lo llevé desde el Génesis hasta el Apocalipsis, le hablé de Jesús, le di clases de teología, humilé, de todo, ahí le dejé caer la artillería. Y de repente, dijo, empecé yo a oír que estaba llorando. Dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Dijo, sí, quiero aceptar a Cristo. Aceptó a Cristo como su Salvador. Dice, de repente llegaron y se lo llevaron. Me quedé solo. De repente, domingo en la mañana, dijo, ya como ya en la tardecita, llegó un buen abogado que consiguió el pastor y me sacó de la cárcel. Y le dijeron, no vuelva a predicar este domingo, dijo, porque si predica, nos lo vamos a llevar. Total, iglesia, ahí estuvo. Dijo, ya no prediqué. Agarré el avión y me regresé para Estados Unidos. Dijo, en una de esas, dijo, que él, hermano, llegó y el pastor que lo llevó le dijo al hermano José Ángel Álvarez, mira, José Ángel, ves dice, era un estadio grandote hacia abajo, dijo, es la Plaza de Toros México. A ver, ¿cuándo? Dijo, la rentamos para que te eches una campaña ahí. Dijo, sí, dijo que el hermano José Ángel dijo, será muy caro. Dijo, es carísimo, pero vas a ver que Dios un día nos va a conceder una campaña en la Plaza de Toros México.
Y dice que él dijo amén. Y dijo que el Espíritu le habló y dijo: un día vas a predicar allí. Y la Plaza de Toros México, hermano, es una plaza grandísima. Dijo el hermano José Ángel que a los 15, 20 años, hermano, pasó muchos años, le hablaron de México. Hermano José Ángel, queremos que nos traiga una campaña. Y dijo: a México, sí, perfecto. ¿En cuál iglesia? Dijo: en la Plaza de Toros México. Plaza de Toros México. Dijo: no, hermano, la última vez que estuve ahí me encerraron por predicar el evangelio. Si tú no sacas un permiso, yo no vuelvo a predicar al aire libre. Dijo: ya está el permiso, ahí están los vuelos de avión, tal fecha. ¿Puede o no puede? Dijo: vámonos. El pastor predicó, hermano, dijo el hermano José Ángel, en la Plaza de Toros. Dijo: grandísimo. Predicamos milagros, prodigios. El pastor llegó y se presentó conmigo, no lo conocía. Y ya dijo, al último nos fuimos a cenar varios pastores. Y el pastor principal le dijo: hermano José Ángel, ¿no se acuerda de mí? No, hijo, no sé quién es. Dijo: ¿se acuerda que usted estuvo en la prisión? Sí. Dijo: yo era ese borrachito. Yo era ese borrachito. Y cuando usted oró por mí, dijo, para que yo aceptara a Cristo como su Salvador, hubo una voz que adentro me dijo: te voy a levantar, vas a ir a predicar mi palabra y vas a prepararle a mi siervo la Plaza de Toros México. Y aquí está, hermano José Ángel, para que predique el evangelio. Ese Dios, iglesia, que se movió de esa manera, se sigue moviendo el día de hoy. El mismo Dios. ¿Qué hay que hacer? Anhelarlo, anhelarlo. Háblame, Señor. Pues si usted se fija en cada predicación, yo siempre les digo: dígale: Señor, háblame, háblame, que con una palabra tuya bastará, dijo el que estaba enfermo, para sanar mi vida. Una palabra tuya. Si tú estás esperando una palabra de parte de Dios, ponte en pie. Dios está aquí, aleluya. Dios está aquí. Dios sigue hablando y seguirá hablando. Empiece a hablar con Él, aleluya. Dígale: Señor, aquí estoy, Padre. Santo, 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 santo. Aquí estoy. Háblame, háblame. Quiero conocerte, Padre. Quiero conocerte. Y Rababa y Cana. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, iglesia, lo necesitamos. Hoy más que nunca, donde hay muchas voces, donde hay mucha palabra, mucha palabrería, mucha falsa doctrina, donde hay falsa palabra de Dios, donde no es Dios el que está hablando, lo necesitamos hoy más que nunca. Iglesia, es urgente conocer la voz del Espíritu. No tenga miedo a la administración del Espíritu. No tenga miedo cuando Dios le vaya a hablar. No tenga miedo. Póngase en sus manos. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Cristo. Empiece a orar, empiece